Bueno, pues desde el 2010 en este país tenemos una serie de celebraciones bicentenarias, desde el origen de nuestra independencia hasta ahora en el 22, donde recordamos los 200 años de relaciones con los Estados Unidos. Yo le agradezco mucho a la embajadora eminente Marta Bárcena, que fue, como usted sabe, embajadora de México en Washington, entre otros destinos, que el día de hoy converse con nosotros. Embajadora, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Es un gusto estar contigo y con tu auditorio, como siempre. Y pues tratar este tema, como tú dices, tan relevante de las conmemoraciones, de los aniversarios y en este caso de las relaciones México-Estados Unidos. Le estamos dando, déjame empezar por ahí, eminente, el valor, la relevancia que tiene el tema de la celebración. Yo me he vuelto muy supersticioso, embajadora, desde que no celebramos por todo lo alto los 25 años del Telecán, dije, algo está mal. Cuando no hay ánimo celebratorio en una fecha tan señalada, me empiezo a preocupar. En este caso, ¿cómo ves el ánimo de los dos países, embajadora? Mira, yo creo que en las personas y en los centros de pensamiento, en las instituciones abocadas a la relación México-Estados Unidos, sí hay un ánimo de conmemoración y de celebración, porque pues es una fecha muy importante. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que en Estados Unidos tienen la agenda tan llena de preocupaciones de tipo global, ¿no? La invasión rusa a Ucrania, la competencia con China, etcétera, el volver a rehacer sus alianzas que se vieron tan afectadas durante el gobierno de Trump, que no es que no le den importancia a México, es que hay demasiados temas en la agenda. Entonces, los 200 años pasan a ser un tema más y que le dejan el liderazgo justamente a las universidades, a los centros de pensamiento, etcétera. En el caso de México, estamos tan viéndonos al ombligo todo el tiempo, Leonardo, nada más involucrados en los temas de política interna. Basta ver las páginas editoriales para ver que todo el mundo escribe, o la gran mayoría, sobre temas de política interna o temas de política exterior y de relación con Estados Unidos que afectan las decisiones actuales, que no hay una visión realmente, no solo de revisión del pasado, de conmemoración del pasado, sino de un análisis de qué nos enseña ese pasado para el futuro. Yo creo que ese es el gran tema ausente tanto en México como en Estados Unidos. ¿Qué podemos aprender de estos 200 años de relaciones que han tenido, sin duda alguna, etapas terribles y muy dolorosas, sobre todo para México, con la pérdida del territorio? Y cómo ver hacia el futuro, cómo construir hacia el futuro. Y creo que también otro gran ausente en eso ha sido la falta de involucramiento, tanto por parte de México como de Estados Unidos, de esa enorme comunidad o comunidades mexicanas en los Estados Unidos. Interesantísimo eso, el diálogo con la diáspora. Si algo ha efectivamente afectado, por supuesto con variaciones, la relación entre los dos países en 200 años, es la gestión de la frontera. No hemos logrado todavía, a pesar de que ha habido épocas más difíciles y épocas más relajadas, como un modelo que nos dé mutua confianza, es decir, a ver, la frontera no es ni una cicatriz, que en cierta forma lo es, como dijo Carlos Fuentes, ni una fuente permanente de conflictos. En fin, la gestión de la frontera la han tenido los gobiernos durante 2 siglos, embajadora. Así es, yo creo que es uno de los grandes temas pendientes, Leonardo. Yo lo decía mucho durante mi gestión como representante de México ante los Estados Unidos. A ver, yo no me cansaba de repetir ante los foros estadounidenses. A ver, la frontera no es fuente de problemas, no debería de ser fuente de problemas. Tenemos problemas muy concretos y retos muy concretos a resolver, pero la frontera debe de ser justamente el espacio del futuro. Esa construcción de esas oportunidades en una zona que ya tiene características muy propias, que a veces diferentes a las mexicanas y a las estadounidenses. Que una discusión, por ejemplo, que tuvimos en el Instituto Cultural con especialistas de universidades americanas y mexicanas es, ¿debe el Instituto Cultural promover, por ejemplo, la literatura en Spanglish? Mm. Porque
ya es lo que se habla en la frontera. Yo estaba totalmente a favor de eso, ¿sí? Porque es un reconocimiento de esa peculiaridad de la frontera. Y a veces tengo la impresión de que en las capitales no entendemos demasiado bien la dinámica fronteriza, digo las capitales, Exacto. Washington y Ciudad de México. Y el tema de en este caso, tu propia experiencia, yo supongo que desde Matías Romero hasta Marta Bárcena, a nuestros embajadores, que ilustres nombres ambos, en este caso les ha costado mucho hacer ver en México, como supongo que a los embajadores norteamericanos hacer ver en Washington, que uno y otro somos el país más importante para el otro y que no solamente hay que pensar en un diálogo con el Ejecutivo, a veces nos cuesta mucho en México entender eso, que hablar con el Legislativo, que hablar incluso con los gobiernos locales es algo, subrayo, de Matías Romero a Marta Bárcena, algo que nuestros embajadores han intentado y no siempre es entendido en las capitales, embajadora. Así es, Leonardo, pero yo creo que tienes toda la razón. El diálogo con el Congreso es tan importante como el diálogo con el Ejecutivo y con los gobernadores. Y fíjate, te cuento un poco. Cuando se iban a conmemorar los 200 años de la consumación de la independencia en México, yo hablé con varios de los gobernadores fronterizos y les dije, esta conmemoración debe ser también suya. Y la pregunta de retorno era, ¿y por qué? Porque ustedes accedieron a la independencia como parte justamente de ese México que se transformó de la Nueva España en México. Entonces, ustedes accedieron a la independencia en ese momento, no cuando Estados Unidos se independizó, no eran parte de las 13 colonias, ni se independizaron ustedes de Inglaterra ni de Francia, se independizaron de España formando parte de México, de la Nueva España. Y me decía el gobernador de California, ¿de verdad? Dices que en verdad es muy importante entonces entender esto y vamos a conmemorar. Bueno, yo salí a principios del 2021, teníamos armados una serie de proyectos con California, con Arizona, con Texas mucho más complejo porque la relación ahí y también la lectura de la historia es mucho más complicada, con Nuevo México, pero efectivamente hay una falta de conocimiento y de entendimiento en los Estados Unidos que México es su pasado, es su presente y va a ser su futuro también. Eso es Eso lo interesantísimo. tienen que entender en Estados Unidos y eso es lo que tenemos que repetir hasta el cansancio, Leonardo. Hace unos meses leí, entrevisté incluso a Fernández Armesto, este erudito inglés que ahora da clases en los Estados Unidos, que fue a Sí, Colorado y les digo, bueno, pues esto es colonización novohispana en su origen, ¿no? La así fundación. es. Oye, a ti de todos los embajadores que nos han representado en Washington, ¿cuál es la figura que más te entusiasma, embajadora? Mira, pues yo creo que por un lado ¿Quién sí, estudiaste más cuando te encargaron representarnos en Washington? mira, pues la verdad es que puedo decir que hice dos lecturas, investigaciones, aproximaciones. Una, sin duda, la investigación histórica, en donde Matías Romero destaca enormemente como uno de los principales representantes de México de manera histórica. Y luego las fechas más recientes. Y lo que hice fue reunirme con todos los embajadores a partir de, pues, de los que estaban vivos, digamos, de Jorge Montaño, después de ya don Jorge Espinosa Se nos de fue los hace Reyes poco. había muerto, Jorge Montaño que acaba de fallecer, hasta la fecha, hablé con todos y básicamente les dije, a ver, ¿cuáles fueron sus principales retos? ¿Dónde ven ustedes el problema? Y todos tenían una visión muy interesante, todos me aportaron muchísimo, pero creo que la gran mayoría coincidimos y coincidieron conmigo en que el reto más importante quizás no es el de la relación económica ni nada, sino el reto de la migración y la presencia de los mexicanos en Estados Unidos por la relación que tiene tanto en la construcción de la identidad o cambio de la identidad estadounidense y también de la identidad mexicana. Y eso en México, fíjate que lo más curioso, Leonardo, es que en México no se sigue teniendo un conocimiento poco profundo de cómo han evolucionado las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Se Exacto. sigue pensando que la mayoría son desprotegidos, que hay que proteger, y sí lo tenemos que hacer,
pero se nos olvida que ya están convertidos en la gran potencia económica creciente de los Estados Unidos, esa comunidad hispana y esa comunidad mexicana. Sí, sí, no es. Oye, y Entonces, finalmente preguntarte, hay por supuesto una inquietud por entender mejor el fenómeno migratorio, el fenómeno de seguridad, y en Estados Unidos ves centros de investigación, bueno, pues comunidades que están reflexionando sobre el particular, pero tengo la impresión, espero que tú me saques del error, embajadora, que hemos perdido a la tradición de los grandes mexicanólogos americanos, es decir, teníamos a los John Bailey, a Cornelius, a Womack, etcétera, y siento que en esta generación hay los migrantólogos, Andrew Seeley de manera muy señalada y otros más, pero como que nos hace falta una comunidad universitaria de grandes mexicanólogos en Estados Unidos, ¿o estoy yo en un error, embajadora? no, yo coincido. Yo creo que sí quedan algunos de los mexicanólogos, pero como tú dices, la mayor parte se han ya enfocado a la migración. Y yo creo que efectivamente ya no hay esos grandes nombres que que mencionas desde Frederick Katz hasta John Bailey, hasta Robert Pastor y todo, pero también de este lado tampoco hay grandes, digamos, americanólogos. ¿Verdad? O gringólogos, si lo queremos decir acá, ¿no? Y hay todavía menos centros de pensamiento y menos universidades que tengan centros especializados en el estudio de los Estados Unidos en general y de las regiones de los estados de Estados Unidos en particular. Y yo diría que esa debió de haber sido una de las grandes, si no iniciativas, sí propuestas para el futuro. Y segundo, otro tema que hemos trabajado durante años sin éxito, Leonardo, es cómo enseñar la historia de las relaciones México-Estados Unidos en uno y otro lado de la frontera. Y para eso se requieren historiadores y mexicanólogos, para no enseñarla ideologizada de buenos y malos, porque sabemos que en la historia nunca hay buenos y malos y nunca todo es blanco o negro. Y creo que hay por un lado, por parte de Estados Unidos, una idea de que México ya forma parte de su agenda doméstica, y en México también lo es, y ahí está este término que tú conoces bien como especialista de interméstico, pero eso no significa evadirnos de la responsabilidad de conocer mejor a nuestro vecino, y lo digo, una responsabilidad mutua. Así que yo espero que en alguno de estos 200 actos en cada país para conmemorar los 200 años de relaciones, que hasta ahora pues no veo que hayan empezado, pero me dijeron que iban a empezar justo el 12 de diciembre y se iban a prolongar durante todo el año. Espero que al tema de los mexicanólogos, del conocimiento de la historia, de las relaciones, de la educación y de una mejor comprensión de cómo esta interacción está cambiando la identidad de los dos países, sea una prioridad. Muy bien. Pues, embajadora, muchísimas gracias por el tiempo. Te mando un gran abrazo y mi gratitud. Muchas gracias. La que agradece soy yo, Leonardo, a ti y al auditorio de Grupo Fórmula. Es que hay un